Bienvenidos una vez más, mis queridos estudiantes del cuarto de secundaria, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar el temita de Roma, ¿sí? Roma. Profe, ¿qué debemos conocer de la cultura romana? A ver, fíjate bien, el pequeño mapita. En ese mapita vemos la península itálica, ¿sí? La península itálica tenía una forma de bota. Ahora, ¿cuáles eran los límites de Roma? Roma estaba dividido en cuatro partes a nivel de límites. Al norte teníamos justamente, fíjate bien, los Alpes, a la parte sur el Jónico y el Mediterráneo, al este el Adriático y al oeste el Tirreno. Bien, ahora, a nivel de territorio, Roma estaba dividido en tres: continental, peninsular, insular. Continental es toda esta zona de aquí, ¿sí? Pegada hacia la parte de los Alpes, Apeninos, ¿sí? Estaba un río espectacular que era el río Po y antiguamente se le llamaba la Galia Cisalpina. Un poco más al sur, sí, la zona casi cercana a Sicilia, tenemos justamente qué cosa, la Magna Grecia, la Italia peninsular. Ahora, fíjate bien, tres islas poderosas, Italia insular, Sicilia, Córcega, Cerdeña. Esa era la Italia insular. Es más, hay que recordar a los pobladores. ¿Qué tenemos? Terramares, umbrios, sabinos, ligures, griegos, latinos y etruscos. Estos dos últimos son importantes porque van a formar las famosas dinastías de los reyes. A nivel de historia de Roma, hay que recordar que se dividían en tres periodos: la monarquía, la república y el imperio, ¿sí? Monarquía, república e imperio. Vamos a conocer la primera etapa, que es la famosa monarquía. En la monarquía hay que conocer la parte política, y a nivel político recordemos que había la máxima autoridad, seguramente era el rey. Los reyes se agrupaban en las famosas dinastías. Si te recuerdas, a los etruscos y los latinos formaban ¿qué cosa? Esas dinastías. En la primera dinastía latina, ¿qué reyes habían, profe? Había el famoso Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio. Rómulo es importante, ¿te recuerdas esta loba? ¿Sí? Que dos gemelos fueron amamantados por una loba, que fueron abandonados cerca de un río y posteriormente salvados, porque aparentemente eran los hijos del dios Marte, ¿sí? Ese es Rómulo, el fundador de Roma. Tiempo más tarde aparece la segunda dinastía, la famosa dinastía etrusca. Aquí aparece Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Si hablamos de Tarquino el Soberbio es importante. ¿Por qué, profe? Porque Tarquino el Soberbio se caracterizaba por ser tirano, ¿sí? Es más, se da una revuelta contra Tarquino el Soberbio y se termina con la monarquía y pasamos a una nueva etapa que se llama la república. Bien, fíjate bien, el Senado, integrado por 300 ancianos. La asamblea y comicios, claro, ahí está asamblea y comicios, ¿sí? Integrado justamente por ciudadanos libres que se reunían al pie del famoso Capitolio. A nivel social, fíjate bien, en la parte más alta están los llamados patricios, descendientes de los fundadores. Ellos tenían muchos privilegios, podían gobernar, podían integrar los ejércitos, ¿sí? Eran muy considerados, es más, eran ciudadanos. Debajo de ellos están los famosos plebeyos. Eran una suerte de los plebeyos, la clase integrada por campesinos, por artesanos, ¿sí? Que se dedicaban muchas veces al comercio también, pero no tenían los mismos privilegios que un patricio. Es más, no ocupaban los cargos políticos, y ellos tenían que pagar impuestos. Debajo de los plebeyos venían los clientes. Mira, fíjate bien, están debajo de los patricios. Cliente: hombre pobre, puede ser también un extranjero, pero que siempre va a depender o va a vivir bajo el amparo de un patricio. Y en la parte más baja, ¿quién tenemos? A los esclavos, ¿sí? ¿Cómo me convierto en esclavo? Deudas. No pagas las deudas, esclavo. Las guerras también, prisioneros. El patricio tenía en algunos casos la posibilidad de vender a sus hijos, vender a su esposa y por venta te podían convertir en esclavos. Esta es la etapa de la monarquía. Bien, pasamos rápido a la etapa de la república. ¿Cómo nos manejamos en una etapa de república, en la organización política? Vamos a tener en la parte más alta, en reemplazo del rey, está el cónsul. En realidad eran dos, ¿no? Los famosos cónsules. Estos dos, de alguna manera, eran de cargos militares. Ellos sabían que gobernar Roma por un año, y para ser cónsul era difícil. ¿Por qué? Tenías que ser militar, 10 campañas en tu experiencia y gobernar solo un año. En épocas de crisis, los cónsules eran reemplazados por un dictador, ¿no? El famoso dictador. Bien, ahora pensamos de los cónsules, ¿no? Los famosos cónsules. ¿Qué viene? El famoso Senado. ¿Cuál era la función, señores? Preparar las leyes,
tener el ordenamiento interno y exterior de Roma, nombrar gobernadores. De eso se encarga aquí en el famoso Senado. Y como siempre, siguen siendo 300. Debajo de ellos vienen las asambleas. Profe, plural, sí, porque eran 3. Curial, la asamblea curial integrada por patricios. Estaban integrados de 30 en 30. 30 patricios se agrupaban, formaban a uno y lo mandaban a la asamblea curial. Fácil, esta era más antigua y tocaba solo temas religiosos. Viene después la asamblea centurial. La asamblea centurial es importante. ¿Por qué? La asamblea centurial elegían a los cónsules. Estaba integrado por militares, de 100 en 100. La asamblea tribal eligió de la plebe, ¿sí? De aquí surgen los tribunos de plebe, cada 1000 en 1000. Si hablamos de los tribunos de plebe, aparecen los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Célebre Tiberio por su ley de reforma agraria. Cayo también aplica la reforma agraria, pero en algún momento van a ser asesinados por los patricios. Bien, no te olvides, los acuerdos que tenía la asamblea tribal eran de rango de ley, por eso es que le temían bastante a los tribunos de plebe. Ahora, en la etapa republicana también existen las magistraturas. Tenemos las magistraturas. Bien, fíjate bien, la máxima magistratura, ya lo conoces, cónsul. Los cónsules, ¿sí? Los famosos cónsules, eran elegidos por un año, dirigían el Estado y en tiempos de guerra eran los que mandaban, pero podían ser reemplazados por los dictadores. Profe, fíjate bien esta imagen de aquí, tenemos a los famosos pretores, mira una balancita, que administran justicia. Para ser un pretor, de alguna manera, tenías que administrar justicia, ¿sí? Dentro y fuera de las ciudades, no te vayas a olvidar. ¿Qué más tenemos? Fíjate bien aquí esta imagen de los censores. Cuando yo terminaba mi mandato de cónsul, podía convertirme en censor. Y los censores, ¿de qué se dedicaban, profe? Eran encargados de velar las costumbres, ¿sí? El buen comportamiento, no te vayas a olvidar. Y eran elegidos también en número de 2. No te vayas a olvidar. ¿Cuánto tiempo gobernaban? Sí, 18 meses. No te vayas a olvidar. Ahora, profe, cuentas, dinero, ¿quién se encarga? El cuestor. No te olvides los cuestores, la administración de la hacienda pública, el tesoro, los gastos. Posteriormente, ¿qué vienen? Los llamados ediles. Edil, ¿qué gobernaban? Las ciudades. No te olvides, ¿ah? ¿Quién gobernaba las ciudades? Los llamados ediles. Si el cónsul es la máxima magistratura, ¿sí? La mínima magistratura, ¿cuál serían? Los llamados ediles. Función: velar por la limpieza de las ciudades, controlar los precios, las medidas, todo lo que tiene que ver con las ciudades. Bien, señores, con esto estamos terminando la segunda etapa, la llamada república. Bien, pasamos a lo que llamaríamos el imperio, ¿no? El famoso imperio romano. Fíjate bien, en el imperio romano, en la parte más alta, tenemos al gran emperador. El emperador tenía la máxima atribución, casi era un dios. Los emperadores muchas veces cometían bastantes excesos. Bien, más adelante tenemos al Senado. ¿Sí? Si alguna vez te preguntan de qué trata el Senado, era un órgano consultivo ¿de quién? Del emperador. Muchas veces el emperador decía, ¿no? Al Senado se le convence o se le calla. Si no estaban de acuerdo con lo que decía el emperador, muchos senadores desaparecían misteriosamente. Vale, ¿qué más tenemos aquí? La famosa asamblea, ¿no? La asamblea también de alguna manera aprobaba ciertas leyes, pero ahora ¿quién tenía el máximo poder? El famoso emperador. Ahora, profe, ¿qué nos ha heredado Roma en la actualidad? Nos ha heredado Roma en la actualidad el famoso derecho, ¿no? El famoso derecho romano. Si hablamos del derecho romano, hay que conocer que la ley de las 12 tablas es la ley más antigua, ¿no? No te olvides, conocido como el primer código romano. ¿Sí? Que marcaba la igualdad de los ciudadanos. Después, ¿qué va a venir? La famosa ley de Licinia. ¿De qué trata, profe? ¿Qué dice? No te vayas a olvidar, ¿sí? Concedió a los plebeyos el derecho de ocupar magistraturas. ¿Cómo se llama esa ley? Licinia. Profe, la ley de Hortensia, ¿de qué trata? Fácil. No te vayas a olvidar que los acuerdos se podían darse en un concilium plebis. O sea, la plebe podía tener acceso a cierto poder. Ahora, mira, fíjate bien, la ley de Claudia prohibió a los senadores dedicarse a hacer transacciones comerciales. O sea, un senador no se puede vincular con el comercio. La ley de Canuleia, fíjate bien aquí, Canuleia, permitió que se podían casarse los patricios y los plebeyos. Clase alta y clase baja, ¿no? Patricios, plebeyos. La ley de Frumetaria es importante, señores. ¿Qué pretendía?
el control de los precios, sobre todo de los cereales, no te vayas a olvidar. Control de cereales, precio, frumetaria, ¿no? Genial. Ahora, vamos a conocer a los principales emperadores, ¿sí? He puesto acá algunos, ¿no? Tenemos una primera dinastía, que era la famosa dinastía, la dinastía Juliana, y acá vamos a encontrar justamente una etapa importante. Por ejemplo, tenemos a Octavio, ¿sí? Octavio es considerado para muchos, no te vayas a olvidar, el primer emperador de Roma. Este primer emperador tenía algo muy especial, señores, fíjate bien, ¿sí? Recibe el nombre de, no te olvides de Octavio, pero se va a convertir en nombre de Augusto, ¿no? El famoso Augusto. Bien, vamos a ir avanzando. Después viene otro emperador que se llama Tiberio, el hijo adoptivo de Augusto, ¿sí? O sea, de Octavio. Es importante porque él hizo una buena administración, obras públicas, no te olvides. Y durante su gobierno, ¿quién muere? Muere Cristo. Vale. Aparece Calígula, ¿no? Caracterizado por los excesos, ¿sí? Vale, muy bien, excesos. ¿Te acuerdas ahí? Los asesinatos, terror, caos, derroche económico. Calígula. Después, ¿quién viene? Viene Claudio, ¿no? Claudio es caracterizado también por que durante su gobierno se da la conquista de Inglaterra, llegan hasta Inglaterra los romanos, ¿sí? Y va a morir justamente envenenado por su esposa. Bien, después viene alguien que quemó Roma. ¿Quién fue? Fue Nerón, ¿no? Nerón, no te olvides, ¿sabes? El que primero incendió Roma. Después de esto viene otra dinastía que se llama la dinastía Flavia, ¿no? La dinastía de Flavia. En esa dinastía, qué importante, tenemos dos emperadores, Tito Flaviano Vespacio, ¿sí? Vespasiano, este tiene una facultad importante. ¿Cuál es, profe? Construyó el Coliseo Romano, ¿sí? El famoso Templo de la Paz. Tito Flavio es importante. ¿Qué hace? Destruye Jerusalén. Y en su gobierno erupciona el famoso volcán Vesubio, ¿no? Y sepulta una ciudad célebre que se llamaba Pompeya. Bien, señores. Posteriormente viene otra dinastía, ¿no? La famosa dinastía Antonina. Acá tenemos dos también, Trajano y Adriano. Trajano, gobernante español, máxima expansión romana. Adriano, ¿qué pasa, señores? Era el hijo adoptivo de Trajano también. Fomentó la industria, las artes, reformó la administración. ¿Y qué más, señores? Protegió el imperio contra los bárbaros, ¿sí? Con el famoso Edicto Perpetuo. Otros emperadores dignos de recordar, ¿vale? Tenemos a Diocleciano, ¿no? Vence en guerras civiles y termina con la anarquía militar que vivía Roma, ¿sí? En su gobierno se va a darse los 4 gobernantes, llamado la tetrarquía, ¿no? Vale, se produce la guerra civil entre sus sucesores. Después viene Constantino el Grande, ¿sí? Promulgó el edicto de Milán, libertad de culto. Con esto ya se está abriendo puerta a ¿quién? A la iglesia católica cristiana. Viene Constancio II, no te vayas a olvidar, ¿sí? En su gobierno, ¿qué se favorece? ¿Sí? ¿Favorece quién? Al cristianismo, no te vayas a olvidar. Teodosio divide en 2 a Roma. Él tuvo 2 hijos, Honorio y Arcadio. Y a los 2 los va a repartir a Roma. Roma de Occidente y Roma de Oriente. Rómulo Augusto, señores, último emperador romano, destronado, ¿sí? Por un jefe bárbaro que se llamaba Herulo de Odoacro. Muy bien. Ahí sí ya lo debemos conocer muy bien, señores. ¿Sí? Ya tenemos ahí algunas etapas de los llamados principales emperadores romanos. Fíjate bien, vamos a pasar ahora las artes, ¿sí? Arquitectura romana. En la arquitectura romana se va a caracterizarse por el uso del cemento, ¿sí? Copia de algunos elementos anteriores. Y tenemos arquitectura importante. Fíjate bien, aquí en las imágenes vamos a conocer. Aquí tenemos el famoso Panteón, ¿sí? El famoso Panteón, ¿sí? Templo con arcos en forma circular, tenía una bóveda, tenía hermosas columnas de estilo corintiano, copia del estilo griego, ¿sí? Otro era el Coliseo, ¿te acuerdas de los famosos el juego donde los gladiadores estaban aquí presentes? Aquí estaban. Bien, señores. Aquí tenemos el acueducto, el foro, ¿sí? Las calzadas, los caminos romanos y el arco del triunfo. ¿Sí? Con esto estaríamos terminando acerca de Roma. Bien, señores, les invito a que cuando nos conectemos en la plataforma vamos a desarrollar a profundidad un poquito más el tema de Roma. Muchísimas gracias, nos veremos hasta la siguiente clase. Cuídense, mis queridos estudiantes.